Dichite, muy buenos días. Continuamos conversando sobre esicasmo. Estamos compartiendo esta guía práctica para la oración de Jesús en base a las enseñanzas del Padre José Lesicasta. Hoy vamos a estar abordando sobre algunos obstáculos que se nos presentan durante la práctica de la oración. Dice el Padre José: en cuanto a la primera pregunta, se ve que uno de sus discípulos le mandó una carta con una serie de preguntas y el Padre José en otra carta le contesta, le va dando las respuestas. En cuanto a la primera pregunta, Dios ahora te ha visto, te ha iluminado y te guía. Esfuérzate en hacer su voluntad allí donde tú estás. Di sin descanso la oración con la boca y con el espíritu. Cuando tu boca se canse de repetir la oración, que tu espíritu la suplante. Y de nuevo, cuando el espíritu se canse, la boca comenzará nuevamente. La persona, cuando es principiante en esta práctica de la oración de Jesús, cuando se inicia, se entusiasma, se llena de motivación y pone gran esfuerzo, pero mantenerse en la misma actitud, mantenerse constante, es lo difícil, aunque requiere una gran disciplina. Algunas personas la tienen, otras no la tienen. Y muchas veces surge el cansancio, la monotonía nos agobia, se presenta el aburrimiento y el sueño. Dice el Padre José entonces: respondiendo a tus otras preguntas, la oración en principio debe ser practicada mentalmente, pero ya que al comienzo el espíritu no está acostumbrado, la olvida. Este es el por qué es necesario alternarla y recitar la oración unas veces con la boca y otras veces con el espíritu hasta que éste sea saciado y la oración se convierta en una actitud. O sea que es importante poder combinar. Cuando nosotros estamos en oración y vemos que empezamos a distraernos, bueno, cambiar. Empezar a recitarla con la boca y tal vez en voz alta para poder escucharnos y concentrarnos. Y cuando hemos retomado ese estado de concentración, cesa la oración con la voz y comenzamos con nuestra mente, a orar con la mente. Y cuando empiezan los pensamientos o cuando viene el sueño o cuando nos aburrimos, cambiamos nuevamente a la recitación vocal. En el libro Relatos de un peregrino ruso, el peregrino cuenta lo siguiente. Durante una semana, en la soledad de mi jardín, me ejercité en el estudio de la oración interior, siguiendo exactamente los consejos de mi maestro. Al principio, todo parecía ir muy bien. Más tarde, sentí gran pesadez, pereza, tedio, un sueño que no podía vencer, y los pensamientos cayeron sobre mí como nubes. Busqué al starets lleno de tristeza y le manifesté mi estado. Para iniciarnos en la oración de Jesús es necesario ser humildes, para no ser presa de la soberbia, de la vanagloria. En la medida en que se van obteniendo frutos
de la oración a través de la práctica, uno tiene que tener mucho cuidado. Los frutos no pueden llenarnos de orgullo, de soberbia, de vanagloria. Por eso es importante no desesperar cuando surgen obstáculos. Antes los desánimos, las distracciones, el aburrimiento, es imprescindible cambiar la forma en que estamos orando. Es decir, pasar de la oración vocal a la oración mental y viceversa. Pero bajo ningún concepto dejar la oración. La oración no podemos abandonarla. Por ahí hasta cambiamos la posición. Estábamos sentados, bueno, nos paramos y hacemos la oración de pie. Estábamos parados, bueno, empezamos a circular. Caminamos en torno al patio, en torno al jardín. Abrimos la ventana. Buscamos formas que nos ayuden a mantenernos en la oración, pero bajo ningún concepto dejamos de orar. A veces yo tengo esto cerca mío y cuando el sueño empieza a aparecer a eso de la madrugada, bueno, preparamos un mate y tomamos un mate. Y eso ayuda, porque es un cambio de actividad momentáneo para volver nuevamente a la oración. Pero mientras tomo el mate, estoy orando. Es importante que mantengamos esa actitud de, bueno, cuando viene el tedio, el cansancio, la pereza, el sueño, cambiar la actividad, pero no dejar la oración. Dice el Padre José: cuando una llama se enciende en tu corazón y cuando un amor hacia Dios lo abrace, entonces buscarás la hesyquía. Como no podrás permanecer más encerrado en este mundo, ya que la oración querrá en tu interior, cuando tú sientas todo esto, escríbeme y te diré qué hacer. Si, sin embargo, la gracia no obra de esta manera, a pesar de que tú no te has relajado en el celo y practicas los mandamientos del Señor respecto a tu prójimo, entonces encuentra en esto tu descanso, ya que estás bien como estás. No buscas recibir más. Sobre el sentido de la diferencia entre los 30, 60 y 100 denarios, lee el Evangelio. El Padre José habla de los frutos de la oración de Jesús y nos plantea, ¿verdad? En otros escritos, y bueno, también los maestros espirituales plantean que unos frutos son la compunción, el calor del corazón, el amor que surge dentro de nosotros hacia Dios, hacia los hermanos, hacia toda la creación. Y cuando me refiero a toda la creación, es toda la creación. El reino animal, el reino vegetal, el reino mineral. Amamos a los animales, amamos las plantas, las flores. Amamos la tierra en la que caminamos. Amamos el agua en la que nadamos. Despierta el amor en nosotros. Estos pueden no surgir, estos dones, estos frutos, podrían no surgir la compunción, el calor del corazón y el amor. Por más que nosotros cumplamos los mandamientos, por más que nosotros nos apliquemos a la oración, por más que cuidemos de nuestro prójimo, como dice el Padre José, no surge.
Y tenemos que tener en cuenta que nos enseña la Escritura que hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de cosechar. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntarlas. Y así continúa el texto bíblico. Por lo tanto, no desesperemos. Hay un tiempo para cada cosa. Y de acuerdo a la experiencia de vida, cada persona hace su proceso que es propio. Todos no hacemos el mismo proceso. Hay personas que alcanzan el hábito de la oración en 3-4 meses y a otras les lleva años o toda la vida. Hay otras personas que reciben los frutos espirituales luego de unos meses de oración y hay otras que les lleva toda la vida. El Padre José nos propone leer nuestro proceso espiritual de la práctica de la oración de Jesús a la luz de la parábola de los talentos. Por eso es que dice a uno se le dio 30, a otro 50, a otro 100. Bueno, en realidad Dios da a cada uno lo que quiere y cuando quiere. Recordemos que los avances en la práctica de la oración de Jesús no dependen de nuestro esfuerzo personal, sino de la acción de la gracia en nosotros, y ésta actúa cuando sea el momento propicio, según la voluntad de Dios. Muchas veces tendremos que esperar para aprender la humildad, para aprender la paciencia, para aprender la confianza en la providencia y, en este caso, para obtener los frutos de la oración, la compunción, el calor del corazón, el amor. Pasar de la oración vocal a la oración mental cuando surge el cansancio es una muy buena recomendación que nos hace el Padre José. Cambiar la actividad. Volver de la oración mental a la oración vocal cuando surja nuevamente el cansancio. Y aceptar los tiempos personales, los ritmos de nuestra vida espiritual, los designios de Dios en nuestras vidas orientados a un aprendizaje espiritual. Antes de finalizar y despedirme, recordarles que quienes quieran suscribirse al canal, si estos videos les parecen que les sirven, que son buenos, que contribuyen a su vida espiritual, pueden hacerlo. Si además de suscribirse quieren ser miembros y contribuir con alguna colaboración, bienvenida sea para nuestro ministerio. Y si no, basta que oren por nosotros. En el próximo video estaremos viendo los tiempos privilegiados. Estaremos hablando sobre los tiempos privilegiados para la práctica de la oración de Jesús. Hermanos, hermanas, tengan una muy bendecida jornada. Que la Madre de Dios les proteja, les bendiga y les guarde.